Buenas noches. Pululan por las redes sociales reacciones increíbles a las decisiones tomadas ayer. Unos con excesivo entusiasmo agradecen a Biden, algunos afirman que toma la senda de Barack Obama, otros que hace unos meses pedían la guerra contra Cuba dicen al fin, como quien no sabe pensar con cabeza propia. Todas esas reacciones han de ser puestas en contexto para entender el verdadero alcance de estas medidas que sí son buenas noticias y sí pudieran favorecer una vecindad más civilizada. Comencemos por una de las que ha generado más expectativas, la apertura de los servicios consulares en La Habana. El 3 de mayo comenzaron a atender casos, pero escogidos y muy pocos. Lo dicen ellos mismos, la mayor parte de los trámites para el programa de reunificación familiar continuarán haciéndose en Guyana. Hace solo par de horas, la Embajada de Estados Unidos en La Habana tuiteó: tenga en cuenta que no hay ningún cambio inmediato en los servicios consulares que la embajada estadounidense está proporcionando en términos de procesamiento de solicitudes de visas de inmigrantes u otros beneficios para residir en Estados Unidos. Es decir, la gran mayoría de las familias que esperan por la reunificación familiar aún no tienen la certeza de que podrán hacer ese trámite pronto y en su país, porque Estados Unidos impone ir a Guyana. ¿Por qué ir a un tercer país? Incurrir en costos imposibles para muchas familias, en riesgos. Si aquí en La Habana hay una embajada, no puedo sino interpretar que es una forma de hacer más difícil la reunificación familiar. No restablecen tampoco el visado de entrada múltiple por 5 años a Estados Unidos, el cual permitía una movilidad circular positiva para ambos países y se producía de forma segura y transparente un flujo de personas que no tenían que quedarse en Estados Unidos, como ha sucedido, ante el temor de que no se les diera una visa de nuevo. Por ahí, la verdad, no hay mucho de qué alegrarse, porque el cuartico está casi igualito. Dicen que tienen la voluntad de cumplir los acuerdos migratorios que hoy violan todos los días. Habrá que ver cómo implementan esa voluntad y si de verdad, cuando termine el año, suman 20.000 las visas otorgadas. Una buena noticia es sin duda que autoricen vuelos a otros aeropuertos fuera de La Habana. Esa gran cantidad de cubanos que entraba por la capital, pero luego le esperaba un largo y costoso viaje a sus provincias, lo cual representaba también menos tiempo con la familia. Dicen que reinstauran la posibilidad del intercambio people to people, pueblo a pueblo, pero la verdad es que es el pueblo aquel visitando porque con los servicios consulares tan limitados es difícil pensar que un intercambio simétrico se produzca. Pero bien, qué bueno. No obstante, estas medidas permiten a los ciudadanos estadounidenses que quieran visitar Cuba venir en grupos y bajo una licencia general. A veces las cosas de tanto repetirse hacen que se olvide el contexto. Es decir, los estadounidenses que viven en el país que se precia de ser el más libre del mundo, no tienen derecho de venir a Cuba. No pueden venir de turismo. Es una limitación de los derechos de ellos. Luego pueden venir, pero no en viajes individuales, sino en viajes grupales y organizados y aplicando a licencias y categorías de viajero. Sigue siendo limitado y violatorio para los derechos del libre movimiento de los estadounidenses. Misma historia con las remesas, cuyo envío sin usar la parte cubana Fincimex no está claro aún de cómo será, pero veamos qué dicen en estas últimas decisiones que se anunciaron ayer. Dicen, quitaremos el límite actual de remesas familiares de 1.000 USD trimestrales por familiar. Entonces escriben estas disposiciones como si el dinero fuera de ellos, saliera de las arcas del gobierno e hicieran el favor de permitir su envío. Es decir, usted, ciudadano estadounidense, no puede viajar a Cuba a no ser que sean las condiciones que yo impongo. Y usted, cubano residente en Estados Unidos, enviará el dinero que yo decida. Es impresionante cómo el gobierno de Estados Unidos decide sobre la vida de la gente y después cómo les gusta hablar de dictaduras refiriéndose a otros. Una atención particular prestaron al sector privado cubano, al que dicen querer ayudar, al que dicen ofrecerán facilidades de pago electrónico y la posibilidad de accesos a servicios que hoy están prohibidos para todos los cubanos y nos obligan a usar VPNs de manera permanente. Solo espero que nadie vea en esta singularización del sector privado una sombra que pone Washington. El sector privado no es ni será enemigo del proyecto de nación que tenemos. Es parte y esperanza para nuestra maltrecha economía. Y recordarles, esto es importante, el sector privado no son solo emprendimientos citadinos, es también el campesino que produce la comida que llevamos a nuestra mesa. Un elemento que dejan intacto, la larguísima lista de entidades cubanas restringidas. Un invento derivado de la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo o estados que no nos caen bien.
eso tiene un efecto peor. Hoteles, bancos, cafeterías, restaurantes. Así que sí pueden venir los estadounidenses, pero será difícil ver qué servicios podrán usar, porque si seguían por esa lista arbitraria, inventada, planificar un viaje no será fácil. Ahora, no malinterprete la función de este comentario. No es aguar un momento que puede ser un punto de partida positivo. Es ponerlo en contexto, porque parece que hacen favores, que ofrecen privilegios. Es decir, antes te ponían la bota en el cuello y te dejaban morado, ahora te pongo un sable y tengo que agradecerte. La administración de Joe Biden podía haber hecho esto hace meses. Podía haberlo hecho cuando morían personas en este país por falta de oxígeno. Podía haberlo hecho entonces y el costo político hubiese sido exactamente el mismo. El núcleo republicano de la Florida, los que llevan como única ideología el odio contra Cuba, esos están y estarán contra Biden. Hasta Bob Menéndez, de su propio partido, y en la nómina de la industria anticubana que lo ha mantenido en el Senado por Nueva Jersey desde hace tanto tiempo que ya nadie se acuerda. Pero cabe la pregunta de por qué lo hacen. Les menciono solo dos razones principales. El creciente número de cubanos que toman la ruta irregular para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Ojo, no son solo los cubanos los que arriban en números récords, pero la posibilidad de una crisis mayor es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos y es un problema político para una frágil administración. Todos esos que gritan y se rasgan las vestiduras desde el sur de la Florida no son cabeza del perro, son la cola y solo los usan para justificar medidas draconianas que Washington quiere tomar con Cuba. Y otra causa, quizás menos influyente, pero que es como la gota en la piedra, el coro que les dice bajito y en reuniones con toda la pompa diplomática, corten ya la hostilidad con Cuba, actualícense. Es decir, pesa cuando no importa qué reunión tengas ni con quién sea, todos te van con una demanda común. Así no pueden ser las cosas con Cuba. Mientras tanto, las sanciones, el bloqueo siguen vivitas y coleando esas sanciones, sin cambios. Esas que no son la razón de todos nuestros problemas, pero sí la piedra en la mochila cuando intentas subir una escarpada montaña. A veces uno no ve el alcance del bloqueo. Se los cuento en un caso chiquito, pero inmensamente complejo y doloroso. Mientras usted me está escuchando, 8 niños en Cuba esperan por un trasplante hepático. La vida de 8 niños. Usted sabe que aquí en este país se saca de donde no hay para los niños. Pero esperan porque un medicamento, uno solo, está casi completamente bajo el control de empresas estadounidenses. Y las sanciones, esas que dicen que afectan al gobierno nada más, afectan la vida de 8 niños, de 8 familias. Esas sanciones, ese bloqueo, siguen iguales. Entonces aprovechemos estas medidas y colémonos por el ojo de una aguja como hacemos los cubanos allí donde estemos. Pero sin perder perspectiva de que aquí en este país hay una larga lista de problemas domésticos. Pero esa lista se hace infinitamente más larga y más compleja por el bloqueo. Y esa es una gran verdad también, no lo olvidemos. Buenas noches.